Capítulo 12. El amor de Dios. Leeré para ustedes acerca del amor de Dios. La declaración que el apóstol Juan repite 2 veces, específicamente en su primera epístola, en el capítulo 4, los versos 8 y 16, es que Dios es amor. Dios es amor. Es una de las expresiones más formidables de la Biblia y también una de las que más se han interpretado mal. Alrededor de ella se han tejido ideas falsas como una cerca de espinas, ocultando de la vista el verdadero significado, y no resulta nada fácil atravesar esta maraña de maleza mental. Sin embargo, la profunda reflexión se ve recompensada con creces cuando el verdadero sentido de estos textos llega al alma cristiana. Los que escalan una montaña no se quejan del esfuerzo una vez que contemplan el panorama que se ve desde la cima. Felices, por cierto, aquellos que pueden decir, como dice Juan en las palabras que preceden al segundo, Dios es amor, y estas palabras son: nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Aquellas personas que pueden decir esto son felices. Conocer el amor de Dios equivale en realidad a tener el cielo en la tierra. El Nuevo Testamento expone este conocimiento no como un privilegio para pocos favorecidos, sino como parte normal de la experiencia cristiana común, algo de lo cual únicamente el que no disfruta de buena salud espiritual o el que ostenta una mala formación espiritual carece. Cuando Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado, no quiere decir el amor hacia Dios, como pensaba Agustín, sino el conocimiento del amor de Dios hacia nosotros. Y aun cuando no conocía a los cristianos de Roma, a quienes escribía, daba por sentado que lo que les decía era tan real en ellos como en él. Una inundación de amor. 3 puntos en las palabras de Pablo merecen ser comentados. Primero, notemos el verbo derramado. Es el término que se usa al hablar del derramamiento del Espíritu Santo en el libro de Hechos, capítulo 2, y en Tito, también capítulo 3. Sugiere un fluir libre y una gran cantidad, es decir, una inundación. De allí que exista otra traducción que adopta: Dios nos ha inundado con su amor el corazón. Pablo no se refiere a impresiones inciertas y caprichosas, sino a experiencias profundas y sobrecogedoras. Luego, en segundo lugar, notemos el tiempo del verbo. Es el tiempo perfecto, lo cual indica un estado permanente, resultado de una acción completada. La idea es esta: el conocimiento del amor de Dios, habiendo inundado nuestro corazón, los llena ahora. Los llena ahora, del mismo modo que un valle que ha sido inundado permanece lleno de agua. Pablo da por sentado que todos sus lectores, como él mismo, viven disfrutando de un sentido fuerte y perdurable del amor de Dios por ellos. En tercer lugar, notemos que la transmisión de este conocimiento se describe como parte del ministerio regular del Espíritu a los que lo reciben, es decir, a todos los que han nacido de nuevo, a todos los que son verdaderos creyentes. Sería bueno que este aspecto de su ministerio fuera más apreciado en la actualidad, con una perversidad patética y que empobrece. Hoy nos preocupan los ministerios extraordinarios, esporádicos y no universales del Espíritu, descuidando los ministerios ordinarios y generales. Por ejemplo, mostramos mucho más interés en los dones de sanidad y lenguas, dones que, como indicó Pablo, no son ciertamente para todos los cristianos, que en la obra común del Espíritu, de impartir paz, gozo, esperanza y amor mediante el derramamiento en nuestro corazón del conocimiento del amor de Dios. Sin embargo, lo segundo es mucho más importante que lo primero. A los corintios, que habían dado por sentado que cuanto más hablaran en lenguas, tanto mejor y tanta más piedad demostrarían también, a ellos Pablo tuvo que recalcarles con insistencia que sin amor, santificación,
es decir, semejanza a Cristo, las lenguas no valían absolutamente nada. Sin duda, Pablo tendría motivos para hacer una advertencia similar hoy en día. Resultaría trágico que el anhelo de avivamiento que se evidencia hoy en muchas partes se desvirtuara introduciéndose en el callejón sin salida de un nuevo brote de corintianismo. Lo mejor que les podía desear Pablo a los efesios en relación con el Espíritu era que pudiera continuar con ellos el ministerio descrito en Romanos capítulo 5, verso 5 que leímos anteriormente, con creciente poder, llevándolos a un conocimiento cada vez más profundo del amor de Dios en Cristo. En Efesios capítulo 3, los versos 14 y 16 leemos: Por esta razón me arrodillo delante del Padre. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. El avivamiento consiste en que Dios restaure en el seno de una iglesia moribunda, de un modo fuera de lo común, las normas de vida y experiencia cristianas que para el Nuevo Testamento son enteramente comunes. Y la actitud adecuada del que desea el avivamiento se debe expresar no en los anhelos por el don de lenguas. En última instancia, no tiene importancia si hablamos de lengua o no, sino más bien en un ferviente anhelo de que el Espíritu derrame el amor de Dios en nuestro corazón con más poder, porque es con esto a lo que con frecuencia precede un profundo arrepentimiento espiritual respecto al pecado, que el avivamiento personal comienza, y mediante esto el avivamiento en la iglesia, una vez comenzado, es sostenido. Nuestro objetivo en este capítulo es mostrar la naturaleza del amor divino que el Espíritu derrama. Con este fin concentraremos la atención en esa gran afirmación de Juan de que Dios es amor. Dios es amor, en otras palabras, que el amor que Dios muestra a la humanidad y que los cristianos conocen y en el que se regocijan es una revelación de su propio ser interior. Nuestro tema nos llevará a profundizar en el misterio de la naturaleza de Dios, tanto como la mente humana es capaz de hacerlo, más de lo que nos han llevado nuestros estudios anteriores. Cuando contemplamos la sabiduría de Dios, conocimos algo de su mente. Cuando pensamos en su poder, vimos algo de su mano y su brazo. Cuando consideramos su palabra, aprendimos sobre su boca, pero ahora contemplando su amor, miraremos su corazón. Pisaremos tierra santa. Necesitamos la gracia de la reverencia para poder pisarla sin pecado. Amor, espíritu, luz. Dos comentarios generales sobre la declaración de Juan aclaran el camino que tenemos por delante. En primer lugar, la expresión Dios es amor no encierra la verdad total sobre Dios según lo enseña la Biblia. La expresión Dios es amor no encierra la verdad total sobre Dios según lo enseña la Biblia. No se trata de una definición abstracta y aislada, sino un resumen. Desde el punto de vista del creyente, de lo que toda la revelación que aparece en la Escritura nos dice acerca de su autor, esta afirmación presupone todo el resto del testimonio bíblico acerca de Dios. El Dios del que habla Juan es el que hizo el mundo, el que lo juzgó con el diluvio, el que llamó a Abraham y lo hizo una nación, el que castigó al pueblo del Antiguo Testamento mediante su conquista, cautiverio y exilio, el que envió a su Hijo a salvar al mundo, el que desechó al Israel incrédulo, el que poco antes de que Juan escribiera, destruyó a Jerusalén y el que algún día juzgará al mundo con justicia. Este es el Dios, dice Juan, que es amor. Es perverso citar la declaración de Juan como lo hacen algunos, como si con ella pusiera en tela de juicio el testimonio de la severidad de la justicia de Dios. No es posible argumentar que un Dios que es amor
No puede ser al mismo tiempo un Dios que condene y castiga la desobediencia, porque es precisamente del Dios que hace estas cosas que habla Juan. Si no queremos malinterpretar la afirmación de Juan, debemos tomarla junto con otras dos declaraciones importantes y de exactamente igual forma gramatical que encontramos en otras partes de sus escritos, y ambas, resulta interesante notarlo, tomadas directamente de Cristo. La primera procede del Evangelio de Juan. Se trata de las propias palabras de nuestro Señor dirigidas a la mujer samaritana acerca de que Dios es espíritu, como dice en Juan 4:24. De hecho, existe otra traducción que dice Dios es un espíritu, pero esta traducción es incorrecta. La segunda de las declaraciones de Juan que necesitamos para entender y no malinterpretar que Dios es amor se encuentra en el comienzo de la epístola donde aparece la declaración de que Dios es amor. Juan la ofrece como una síntesis del mensaje que hemos oído de él, es decir, de Jesús, y que les anunciamos, y es esta: Dios es luz. Dios es luz. La afirmación de que Dios es amor tiene que ser interpretada a la luz de lo que estas otras dos afirmaciones nos enseñan. Estas dos afirmaciones nos dicen que Dios es espíritu y que Dios es luz, y estas nos convendrán analizarlas brevemente a continuación. Dios es espíritu. Cuando nuestro Señor dijo esto, estaba queriendo hacer ver a la mujer samaritana lo erróneo de la idea de que solo puede haber un lugar verdadero para adorar, como si Dios estuviera de algún modo reducido a algún lugar en particular. Espíritu, como dice el texto, contrasta con carne. El asunto que Cristo señala es que mientras nosotros, por ser carne, solo podemos estar presentes en un solo lugar a la vez, Dios, por ser espíritu, no está limitado de la misma manera. Dios es inmaterial, incorpóreo, y por lo tanto no está localizado en un solo lugar. Así prosigue Cristo. La condición verdadera para la adoración aceptable no es la de tener los pies ya sea en Jerusalén o en Samaria, ni en ningún otro lugar, sino que el corazón sea receptivo y que responda a su revelación. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. El primero de los 39 artículos de la Iglesia Anglicana aclara aún más el sentido de la espiritualidad de Dios, como le llaman en los libros de teología, mediante la aseveración algo extraña de que Él es sin cuerpo, ni partes, ni pasiones. Mediante estas negaciones se está expresando algo sumamente positivo. Dios no tiene cuerpo, por lo tanto, como acabamos de decir, está libre de todas las limitaciones de espacio y distancia. Él es omnipresente. Dios no tiene partes. Esto significa que su personalidad, poderes y cualidades están perfectamente integrados, de tal modo que nada hay en él que pueda sufrir alteraciones. Como dice Santiago 1:17, con él no hay cambio ni sombra de variación. Por esto, está enteramente libre de todas las limitaciones de tiempo y de procesos naturales, y se mantiene eternamente el mismo. Dios no tiene pasiones, lo cual no significa que no siente nada o que sea insensible, impasible, o que no haya en él nada que corresponda a nuestras emociones y afectos, sino que en tanto que las pasiones humanas, especialmente las dolorosas, el temor, la pena, el remordimiento, la desesperación, son, en cierto sentido, pasivas e involuntarias, las cuales responden a circunstancias fuera de nuestro control. Las actitudes correspondientes en Dios tienen el carácter de elecciones deliberadas y voluntarias, y por lo tanto no son en absoluto del mismo orden que las pasiones humanas. Así que el amor del Dios que es espíritu no es algo caprichoso y fluctuante, como lo es el amor del hombre, ni tampoco un mero anhelar impotente por cosas que puedan nunca ser.
Es más bien una determinación espontánea del ser total de Dios manifestada en una actitud de benevolencia y favor, una actitud libremente elegida y establecida firmemente. No hay inconsecuencias ni vicisitudes en el amor del Todopoderoso Dios, que es Espíritu. Su amor fuerte como la muerte, como dice Cantares 8:6, y como dice el versículo 7, las muchas aguas no podrán extinguir el amor, ni los ríos lo apagarán. Nada puede separarlo de aquellos a quienes una vez ha abrazado. La segunda expresión que debemos analizar para no malinterpretar el amor de Dios es que Dios es luz. Pero se nos afirma que el Dios que es espíritu es también luz. Juan hizo esta declaración contra ciertos cristianos profesantes que habían perdido contacto con las realidades morales y que afirmaban que nada de lo que pudieran hacer constituía pecado. La fuerza de las palabras de Juan surge de la siguiente frase: y en él no hay ninguna oscuridad. Luz significa santidad y pureza, medidas con la ley de Dios. Oscuridad significa perversidad moral e iniquidad, medidas con la misma ley. Lo que Juan quiere decir es que solamente los que andan en luz, procurando ser como Dios en santidad y justicia de vida, y evitando todo lo que no sea consecuente con ello, disfrutan de comunión con el Padre y el Hijo. Los que andan en oscuridad, sin importar lo que afirman en cuanto a sí mismos, son extraños a esta relación. Así, el Dios que es amor es primero y principalmente luz, y las ideas sentimentales de que su amor sea debilidad indulgente y benevolente, divorciado de toda norma y consideración morales, deben quedar excluidas de entrada. El amor de Dios es un amor santo. El Dios a quien Jesús dio a conocer no es un Dios que sea indiferente a las distinciones morales, sino un Dios que ama la justicia y odia la iniquidad. Un Dios cuyo ideal para sus hijos es que sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto, como lo dice Marcos 5:48. Dios no recibe a ninguna persona, por ortodoxa que sea en su manera de pensar, que no sigue el camino de la santidad en su vida. Y aquellos a quienes acepta, los somete a una drástica disciplina con el fin de que alcancen lo que buscan. Como dice Hebreos 12, del 6 al 11, el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad. La disciplina produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. El amor de Dios es firme, porque expresa la santidad del que ama y procura la santidad del amado. Las Escrituras no nos permiten suponer que, porque Dios es amor, podemos esperar que conceda felicidad a personas que no buscan la santidad, o que proteja a sus amados de los problemas cuando sabe que los necesitan para avanzar en su santificación. Pero ahora debemos hacer un segundo comentario para equilibrar. En segundo lugar, la expresión Dios es amor es toda la verdad acerca de Dios para el cristiano. La expresión Dios es amor es toda la verdad acerca de Dios para el cristiano. Decir que Dios es luz equivale a decir que la santidad de Dios encuentra expresión en todo lo que dice y hace. De igual manera, la afirmación Dios es amor significa que su amor encuentra expresión en todo cuanto hace y dice. Saber que esto es así para nosotros de manera personal es el supremo consuelo para los cristianos. Como creyentes, encontramos en la cruz de Cristo seguridad de que nosotros como individuos somos amados por Dios. Gálatas 2:20, el Hijo de Dios me amó y dio su vida por mí. Sabiendo esto, podemos aplicarnos a nosotros mismos la promesa de que todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios y que son llamados según su propósito. No se trata de algunas cosas, notemos, sino de
todas las cosas. Cada una de las cosas que sin excepción alguna nos ocurren expresa el amor de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, para nosotros, Dios es amor, amor santo y omnipotente, en todo momento y en todo acontecimiento de nuestra vida diaria, incluso cuando no podemos ver el cómo ni el porqué del proceder de Dios. Sabemos que el amor está en ello, de modo que podemos regocijarnos siempre, incluso cuando, hablando humanamente, las cosas andan mal. Sabemos que la verdadera historia de nuestra vida, cuando se conozca, será una vida, como lo dice el himno, de misericordia de comienzo a fin. Y esto nos satisface completamente. Definición del amor de Dios. Pero hasta ahora, todo lo que hemos hecho es delimitar el amor de Dios, mostrando en términos generales cómo y cuándo funciona. Y esto no basta. ¿Qué es esencialmente? Nos preguntamos. ¿Cómo podemos definirlo y analizarlo? Para responder a esta pregunta, la Biblia desarrolla un concepto del amor de Dios que podemos formular de la siguiente manera. El amor de Dios es un ejercicio de su bondad hacia los pecadores específicos, por el cual, tras identificarse con el bienestar de los mismos, ha dado a su Hijo para que fuera salvador de ellos, y ahora los trae a conocerlo y a gozarse en él en una relación basada en un pacto. Expliquemos las partes que constituyen esta definición. Primero, el amor de Dios es un ejercicio de su bondad. El amor de Dios es un ejercicio de su bondad. La Biblia entiende por bondad de Dios su generosidad cósmica. La bondad en Dios, escribe Berkov, es aquella perfección en Dios que le impulsa a tratar con generosidad y bondad a todas sus criaturas. Es el afecto que el Creador siente hacia sus criaturas conscientes como tales. De esta bondad, el amor de Dios es la manifestación suprema y más gloriosa. Generalmente el amor, escribió James Orr, es ese principio que lleva a un ser moral a desear a otro y a deleitarse en él, y alcanza su forma más elevada en esa comunión personal en la que cada una de las partes vive en la vida del otro y encuentra su gozo en darse al otro y en recibir de vuelta el afecto de ese otro. Tal es el amor de Dios. En segundo lugar, el amor de Dios es un ejercicio de su bondad hacia los pecadores, Como tal, tiene el carácter de la gracia y la misericordia. Es una manifestación de la generosidad de Dios que no solo es inmerecida, sino que es contraria a los méritos, porque los que son objeto del amor del Señor son seres racionales que han quebrantado la ley de Dios, cuya naturaleza está corrompida a sus ojos y que merecen solamente la condenación y la exclusión definitiva de su presencia. Es asombroso que Dios ame a los pecadores. Sin embargo, es cierto. Dios ama a criaturas que se han vuelto detestables, y alguien pudiera pensar, imposibles de amar. No había nada en los objetos de su amor capaz de atraerlo. Nada en nosotros podía agradarlo o impulsarlo. El amor entre las personas es despertado por algo en el amado, pero el amor de Dios es libre, espontáneo, no provocado, no causado. Dios ama a las personas porque ha elegido amarlas. Como dijo Charles Wesley, nos ha amado porque quería amar. Y no se puede dar ninguna razón para su amor excepto su propio y soberano deseo. El mundo griego y el mundo romano de la época neotestamentaria ni siquiera habían soñado con tal amor. A menudo se consideraba que sus dioses codiciaban a las mujeres, pero no que amaban a los pecadores, y los escritores del Nuevo Testamento tuvieron que introducir lo que prácticamente constituía un nuevo término griego, ágape, para expresar el amor de Dios como ellos lo conocían. En tercer lugar, el amor de Dios es un ejercicio de su bondad hacia los pecadores específicos, hacia los pecadores
específicos. No se trata de buena voluntad difusa y vaga, manifestada con todos en general y con nadie en particular. Más bien, por ser función de la omnisciente omnipotencia, su carácter los lleva a particularizar tanto el objeto como los efectos. Los propósitos de amor de Dios que tuvieron su origen antes de la creación involucraban, primero, la elección y selección de aquellos a quienes había de bendecir, y segundo, la designación de los beneficios que se les otorgarían y los medios por los cuales estos beneficios habrían de ser procurados y disfrutados. Todo esto quedó establecido desde el principio. Así que Pablo escribe a los cristianos de Tesalónica: siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio, antes de la creación, Dios los escogió. Y esto habla de selección para ser salvos. Este es el fin establecido, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Y este es el medio establecido. El ejercicio del amor de Dios hacia los pecadores específicos en el tiempo es la ejecución del propósito de bendecir a esos mismos pecadores específicos que ya había adoptado en la eternidad. En cuarto lugar, el amor de Dios hacia los pecadores implica identificarse con su bienestar. Dios se identifica con su bienestar. En toda expresión de amor está involucrada esta clase de identificación. Es, de hecho, la prueba de si el amor es genuino o no. Si un padre sigue alegre y despreocupado mientras su hijo se está metiendo en problemas, o si un esposo permanece impasible cuando su esposa está angustiada, nos preguntamos de inmediato cuánto amor puede haber en su relación, porque sabemos que quienes realmente aman solo están felices cuando aquellos a quienes aman están de verdad felices también. Así es con Dios en su amor por nosotros. En capítulos anteriores demostramos que el fin último de Dios en todas las cosas es su propia gloria, que Él sea manifestado, conocido, admirado y adorado. Esta afirmación es verdad, pero es incompleta. Tiene que ser equilibrada por el reconocimiento de que, al centrar su amor en los seres humanos, Dios ha ligado voluntariamente su propia felicidad definitiva con la de ellos. No es por nada que la Biblia habla habitualmente de Dios como el amante padre y esposo de su pueblo. Se deduce de la misma naturaleza de estas relaciones que la felicidad de Dios no será completa hasta que todos sus amados estén definitivamente libres de problemas y peligros. Hasta que toda la iglesia redimida de Dios sea salva para no pecar más. Dios era feliz sin los seres humanos antes de que fueran creados, y hubiera seguido siendo feliz si se hubiera limitado simplemente a destruirlos después que pecaron. Pero, tal como son las cosas, ha derramado su amor hacia pecadores específicos, y esto significa que, por su propia y libre elección voluntaria, no conocerá otra vez la felicidad perfecta y sin mezcla hasta que los haya llevado al cielo a cada uno de ellos. En efecto, Dios ha resuelto que en adelante y por toda la eternidad su felicidad estará condicionada por la nuestra. Así Dios salva, no solo para su gloria, sino también para su felicidad. Esto sirve en buena medida para explicar por qué hay gozo, el gozo de Dios mismo, en la presencia de los ángeles cuando un pecador se arrepiente, y por qué habrá gran alegría cuando Dios nos presente sin culpa en el día final en su propia santa presencia, como dice Judas 24. La idea sobrepasa el entendimiento y casi no se puede creer, pero no hay duda de que, según las Escrituras, así es el amor de Dios. En quinto lugar, el amor de Dios hacia los pecadores se expresó cuando Él dio a su Hijo para que fuera salvador de ellos. Cuando Él dio a su Hijo para que fuera salvador de ellos. La medida del amor depende de cuánto da, y la medida del amor de Dios es el regalo de su Hijo único para hacerse hombre y para morir por los pecados, y de este modo hacerse el único mediador que puede llevarnos a Dios.
No debe sorprendernos que Pablo hable del amor de Dios como grande y que excede a todo conocimiento. ¿Hubo jamás generosidad tan costosa? Pablo argumenta que este regalo supremo es en sí mismo la garantía de todos los demás. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Los escritores del Nuevo Testamento señalan constantemente a la cruz de Cristo como la prueba culminante de la realidad y el carácter ilimitado del amor de Dios. Así, Juan pasa directamente de su primer Dios es amor a decir: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. De igual modo, dice en su Evangelio que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Así también Pablo escribe en Romanos 5:8: Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y encuentra la prueba de que el Hijo de Dios me amó en el hecho de que dio su vida por mí, como lo dijo en Gálatas 2:20. En sexto lugar, el amor de Dios a los pecadores alcanza su objetivo cuando los trae a conocerlo y a gozarse en él en una relación basada en un pacto. Los trae a conocerlo y a gozarse en él en una relación basada en un pacto. Ahí es cuando el amor de Dios a los pecadores alcanza su objetivo. Una relación de pacto es la unión permanente de dos partes en servicio y dependencia mutuos. Por ejemplo, el matrimonio. Una promesa de pacto es la que establece una relación de pacto. Por ejemplo, los votos matrimoniales. Es cuando los novios se prometen amarse perpetuamente hasta que la muerte los separe. La religión bíblica tiene la forma de una relación pactada con Dios. Una relación pactada con Dios. La primera ocasión en que los términos de la relación fueron especificados fue cuando Dios se mostró a Abraham como el Shaddai, es decir, Dios todopoderoso, Dios todo suficiente, y formalmente le entregó la promesa del pacto. Génesis 17: yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Todos los cristianos heredan esta promesa mediante la fe en Cristo, como insiste Pablo en Gálatas 3:15 al 29. ¿Qué significa? En realidad, es una promesa panorámica, lo contiene todo. Esta es la primera y fundamental promesa, declaró Sibbes, el puritano. De hecho, es la vida y el alma de todas las promesas. Brooks, otro puritano, la expone de la siguiente manera: esta promesa es como si dijera: tendrás un interés tan real en todos mis atributos para tu bien, como ellos son míos para mi propia gloria. Mi gracia, dice Dios, será tuya para perdonarte. Mi poder será tuyo para protegerte. Mi sabiduría será tuya para dirigirte. Mi bondad será tuya para socorrerte. Mi misericordia será tuya para suplirte. Y mi gloria será tuya para coronarte. Esta es una promesa amplia para que Dios sea nuestro Dios. Lo incluye todo. Deus meus et omnia. Dios es mío y todo es mío, dijo Lutero. Esto es amor verdadero hacia cualquiera, dijo Tillotson, que hagamos lo mejor que podamos para su bien. Esto es lo que hace Dios para los que ama, lo mejor que puede hacer. Y la medida de lo mejor que puede hacer Dios es la omnipotencia. Así la fe en Cristo nos introduce a una relación plena de incalculable bendición, tanto ahora como por la eternidad. Amor asombroso. ¿Es cierto que Dios es amor para conmigo como cristiano?
¿Y significa el amor de Dios todo lo que se ha dicho? Si es así, surgen ciertas preguntas. ¿Por qué me quejo y doy evidencias de descontento y resentimiento ante las circunstancias en que me ha colocado Dios? ¿Por qué soy desconfiado o me siento temeroso o deprimido? ¿Por qué me permito que mi servicio al Dios que tanto me ama se vuelva frío, formal y sin entusiasmo? ¿Por qué permito que mis lealtades estén divididas de tal modo que Dios no tiene todo mi corazón? Juan escribió, Primera de Juan 4:11, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ¿Podría un observador aprender de la calidad y el grado de amor que le muestro a otros? Mi esposa, mi esposo, mi familia, mis vecinos, la gente de la iglesia, la gente en el trabajo, algo acerca de la grandeza del amor de Dios para conmigo. Meditemos sobre estas cosas. Examinémonos a nosotros mismos. El amor de Dios.